Hola, buenas tardes. En el marco del programa La Colección a Detalle, hoy nos da mucho gusto recibir a Fabián Valdivia con la conferencia titulada Entre la fe, la guerra y el favor. Fabián, bienvenido. Muchas gracias por tu participación con esta charla en la que te referirás al exvoto sobre el sitio de Puebla de 1863, obra que forma parte de la colección de arte del siglo XIX del Museo Amparo. Fabián Valdivia Pérez ha colaborado en la administración pública en las áreas de cultura y turismo, desarrollando y gestionando proyectos para el acercamiento social al patrimonio a través de estrategias como los programas Noche de Museos en Puebla, iniciado en 2012, y el Corredor de Ofrendas, impulsado desde 2014. Fabián Valdivia fue responsable del proyecto bilateral México-Chile titulado Desarrollo de circuitos multitemáticos y de turismo accesible en la ciudad de Puebla, México. Fue miembro de la Delegación de México que logró la inscripción del proceso de la Talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial en la UNESCO. Ha sido curador de las exposiciones Las Puertas del Libro, Portadas, Grabados y Frontispicios, Memoria en Papel, Documentos sobre la Historia Inicial de Puebla, y Luz, Ciencia y Arte en la Biblioteca Palafoxiana, por mencionar algunas. Es coordinador y autor de varias publicaciones y conferencias vinculadas a temas relacionados con el patrimonio, el libro antiguo, el grabado, la historia de la ciencia y el arte mexicano. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y colaborador del Museo UPAEP. En el Museo Amparo ha colaborado en diversos programas educativos. Fabián Valdivia actualmente es director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Nuevamente, bienvenido, y queremos dar la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo por el perfil de Facebook del Museo Amparo. Les recordamos que recibiremos sus preguntas a través de la sección de comentarios. Adelante, Fabián, comenzamos. Muchas gracias, Silvia. Es un gusto de verdad estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación a esta charla y bueno, sobre todo por un tema que en lo particular siempre me ha gustado por las implicaciones que tiene en cuanto a la construcción de una memoria y de una imagen colectiva en algunos momentos dados, en algunos espacios especiales, como son el tema de la pintura de exvotos, estas láminas, estas también piezas de madera, de las cuales comentaré en esta charla, pero sobre todo la pieza de hoy de la colección del Museo Amparo, que además me parece fabulosa, es justamente un exvoto vinculado con el sitio de Puebla de 1863. He titulado a esta charla Entre la fe, la guerra y el favor, justamente para hablar de tres temas que me interesan y que yo quisiera acercarlos el día de hoy en torno a esta obra maravillosa de la colección del museo. Lo que estamos viendo en pantalla es justamente la pieza a la que me voy a referir en esta charla, un exvoto pintado en madera. Ahorita explicaré inclusive qué significa el término exvoto, que es una pieza, además, que ustedes se dan cuenta que tiene bueno, está pintado sobre una tabla de madera bastante alargada hacia la parte horizontal y que tiene algunos elementos que justamente van a permitir acercarnos a la composición formal de lo que es un exvoto, pero también nos van a permitir acercarnos a esta imagen que de momento, esta advocación mariana que de momento no es tan conocida, que es la Virgen del Pueblito. Mucha gente que yo le he platicado de este exvoto me decía, no, ¿y esa Virgen cuál es? O sea, ¿dónde se venera? Entonces quisiera platicarles un poco, que es una imagen además muy particular también por su construcción visual. O sea, esa Virgen del Pueblito también tiene algunos elementos bastante relevantes. Y por último, lo que implica también el sitio de Puebla. Es decir, el exvoto, esta pieza de agradecimiento, esta pieza votiva, fue realizada con la intención de agradecer un favor de una persona que estuvo vinculada con el proceso militar ocurrido aquí en Puebla en 1863, que conocemos como el sitio de Puebla,
y que la persona que agradece con esta tabla pintada un favor de la Virgen del Pueblito, en un favor doble, además lo dice, como lo vamos a leer adelante, pues bueno, también quisiera referirme en particular a este momento histórico que ocurrió en Puebla, este sitio, como parte de la intervención francesa, porque además, si bien la batalla del 5 de mayo es la batalla heroica de 1862, si bien Zaragoza fue reconocido en su momento como benemérito y cuando muere el mismo año, incluso a Puebla se le nombra oficialmente Puebla de Zaragoza, lo cierto es que las imágenes que tenemos del sitio de 1863 resulta ser que es un corpus mucho más grande que el que tenemos en el 5 de mayo, que sería la batalla heroica, la batalla trascendente, la batalla que inclusive genera muchísimos elementos de fervor patriótico y de defensa de soberanía, y también de la batalla del 2 de abril de 1867, que es fundamental para poder tener otra vez el control de la República con el presidente Juárez y que Porfirio Díaz es el gran héroe del 2 de abril, pues de estas dos batallas que son los polos, o sea, 5 de mayo del 62 y 2 de abril del 67, el corpus visual generado por ambas batallas no se compara, y eso me parece además extraordinario, con la gran cantidad de imágenes que se han generado por el sitio de Puebla, de todo tipo, fotografías, grabados, pinturas y hasta un exvoto, que eso a mí desde el principio me pareció también bastante interesante, ¿no? Entonces, el texto que está debajo aquí es una transcripción que justamente dice, está escrito, perdón, encontrándome en la batalla de Puebla el año de 1863, una bala de cañón me alcanzó en una pierna y encontrándome yo en medio del campo estaba yo tirado y las balas me pasaban rozando. Cuando ya me levantaron, me llevaron a la enfermería y el doctor dijo que era necesario cortarme la pierna. Digamos, ese es el primer elemento al que se va a enfrentar la persona, que levanta y cortar la pierna. Pero yo me encomendé a la Santísima Virgen del Pueblito para que no me cortaran la pierna. Dedico este retablo, y ahí quisiera, ahorita vamos a tocar más adelante el tema de esta palabra retablo, por el doble milagro que me hizo. Y tenemos el nombre de la persona que agradece con esta tabla pintada a la Virgen del Pueblito, que es Esteban Flores, que da las gracias a la Santísima Virgen, y tenemos la fecha. Esto ocurrió el 29 de septiembre de 1864, es decir, un año después, ya que está el Segundo Imperio, ¿no? Se pinta esta tabla de un suceso que había ocurrido un año antes. Podemos ver en la parte de arriba, justamente donde está esta Virgen, que se ven perfectamente dos agujeros que permitían colocar algún elemento para colgar esta tabla pintada, porque a final de cuentas el sentido de esta tabla era ponerlo en salas que están dedicadas dentro de los lugares con devociones marianas y otras devociones importantes, como Cristos y demás en el país. Justamente hay cuartos asignados para colgar estas láminas o estas pinturas en madera que agradecen los favores. Como les decía, justamente este nombre que he dado a la charla de entre la fe, la guerra y el favor es primero la parte de la fe, el exvoto, que además, como se dieron cuenta, en la parte superior izquierda está el retrato de la persona que agradece a la Virgen el favor. La guerra, pues es el tema del sitio, que además es la escena principal que podemos ver, y el favor, que es justamente el que hace la Virgen del Pueblito a Esteban Flores. La palabra exvoto que utilizamos hoy para referirnos a estas láminas o tablas pintadas viene del latín de promesa o por promesa. De hecho, la frase completa, ¿no? Se refiere a ex voto donatum, que significaría donado de promesa o por promesa. Es decir, cuando un santo, cuando una devoción mariana o cuando Dios o un ángel o un arcángel, tú le pides un milagro, tú le pides por tu salud o por alguna situación como Esteban Flores, que aquí escribe que es una situación doble, tanto la pierna que se la pueden amputar como su propia vida, bueno, pues le pide a la Virgen del Pueblito, la Virgen del Pueblito le concede el favor y entonces él, a manera de agradecimiento, manda hacer esta pintura para poder colgarla en el santuario. La colección del Museo Amparo tiene otros retablos
que yo, bueno, elegí dos que tienen algunos elementos interesantes. Por ejemplo, que está dedicado a la Virgen de San Juan de los Lagos en los Altos de Jalisco, que pueden darse cuenta que en la parte de arriba tiene la perforación, les decía, del tema estar colgado, ¿no? Esta pintura sobre lámina. Vemos elementos similares al exvoto anterior. Este es un exvoto, además, firmado en 1951, que además es un agradecimiento doble tanto a la Virgen de San Juan de los Lagos como a San Ramón Nonnato. Y además, bueno, tiene esta representación que me parece fabulosa de la persona hincada que está pidiendo por la salud de esta persona que van a operar, pero bueno, el tema de la representación de los cirujanos con estos cuchillos carniceros es verdaderamente increíble dentro de esta pintura que se ha dicho como pintura popular. Es todo un debate que también les platicaré cuando inicia, pero bueno, tiene estos elementos que a veces cuando uno los ve en conjunto, pues tenemos una cosa de devoción, pero cuando lo vemos de cerca hay elementos que son verdaderamente increíbles en cuanto a construcciones y representación visual. Y de la Virgen de la Candelaria, que tiene algunos elementos interesantes porque lo que aquí vemos en la escena, en una escala que además resulta muy interesante, porque bueno, la Virgen es de una escala gigantesca, cuando es una Virgen que tendría que tener una escala regular en el sentido que está en un altar, ¿no? Como a manera de peana. Vemos a las personas que están vinculadas con el milagro, que muchos de ellos en los votos están orientados a temas médicos, a temas de operaciones, de accidentes. Pues vemos a la niña, ¿no? que está enferma y que va a visitar a la Virgen y se cura de manera milagrosa, después de que muchos doctores no sabían cómo encontrar medicina, como dice el tema, y que ocurre cuando ella visita el santuario, ¿no? Y que después de 24 horas de haberlo visitado, encontró alivio sin más medicina, ¿no? Que la ayuda de la Virgen de la Candelaria. Entonces, es también maravilloso este exvoto. Y si revisamos los tres de manera muy general, vamos a encontrar elementos que justamente dentro de la composición visual van a ser fundamentales para entender este género pictórico, que me gustaría llamarlo así. Primero hay una escena, que esa escena está referida justamente dentro de la narración que está pintada. O sea, en el exvoto que estamos analizando, pues la escena es la batalla o el sitio, una batalla en el sitio de 1863, en otro es la persona que tenía que ser operada, y en el otro la escena es la propia visita de la niña a la imagen para pedirle el favor de su curación. Tenemos la cartela, que la cartela es la que nos permite hacer una relación texto-imagen para tener el contexto y que sepamos de manera explícita cuál era el problema o cuál era el tema que llevó a esa persona a solicitar la intermediación divina, y que va a vincular toda la escena. Entonces la cartela es fundamental y siempre vamos a ver también pintado, en la mayoría, no siempre, en la mayoría de los casos, a los devotos. En nuestro exvoto tenemos a Esteban Flores, abajo está la persona que habla sobre el milagro de otra, y bueno, en el de la Virgen de la Candelaria, la propia niña. Y la imagen o las imágenes, como en el caso del exvoto de San Ramón Nonnato, que son a las que se le agradece, y que esas imágenes son justamente las que van a estar en santuarios a donde se van a llevar los exvotos. En el caso de la Virgen de San Juan de los Lagos, el cuarto donde están los exvotos es una verdadera maravilla en términos visuales, porque no solamente están colgados exvotos, hay trenzas, hay cabello en general, hay vestidos de novia, bicicletas, balones de fútbol, trofeos de campeonatos. Hay algo hace años que yo veía que me llamaba la atención, maquetas de algún milagro que ocurre en un lugar, y hacen maquetas de cartón o cartulina y llevan las maquetas, y un largo etcétera, etcétera, de cosas espectaculares que siguen siendo fundamentales en la devoción. El tema de los exvotos va a cobrar como muchos elementos de lo que hoy denominamos o conocemos, sin profundizar, como arte popular, dentro del periodo del nacionalismo posrevolucionario, y como muchos de los elementos, como la propia creación del mito de Posada, Diego Rivera va a estar detrás de muchas de estas cosas dentro de una política cultural que nace con la Secretaría de Educación Pública y con Vasconcelos. Y en esta revista bastante importante en la divulgación de la cultura mexicana, que fue Mexican Folkways,
va a haber un artículo, como pueden ver, escrito por Diego Rivera, que se va a llamar Retablos. Nosotros pensaríamos, por ver la frase, pues que se refiere a las construcciones de madera que podemos conocer al interior de varias iglesias de nuestro país, esas estructuras de madera doradas, maravillosas. Entonces, nosotros pensaríamos que a esos retablos se refiere Diego Rivera. Y es interesante el subtítulo, ¿no? Cuando dice que los retablos son la verdadera y actual y única expresión pictórica del pueblo mexicano, ¿no? Es una frase fuerte, contundente. Ya sabemos cómo era Diego Rivera en ese sentido. El texto publicado en octubre, noviembre de 1925 viene en inglés y en español. La traducción del texto, por ejemplo, la hace Anita Brenner, esta también importante mujer de Estados Unidos, que se dedica a muchísimo acercamiento a escribir, a encontrar todas estas tradiciones de arte popular, y Anita Brenner va a ser fundamental para el reconocimiento y conocimiento del arte popular mexicano, de lo que hoy llamaríamos artesanía y demás en esos momentos. Bueno, pues Anita Brenner hace la traducción del texto de Rivera, que aparece publicado los dos, y si bien la introducción, si uno la empieza a leer, Rivera hace un análisis de esto que llaman el arte popular y de momento pone ejemplos en el segundo párrafo en donde pues, parecería que él hace una crítica en torno a que no se ha entendido bien eso, lo que es el arte popular, y él habla de que justamente que lo que queda en México de arte genuino se refiere a estos temas. Entonces viene toda una disertación, ¿no? Pero cuando vemos las imágenes, lo que Diego Rivera llama retablo, tal como vimos en la cartela del retablo del exvoto que estamos analizando, los exvotos que hoy les llamamos así eran denominados retablos, y cuando vemos las ilustraciones estamos viendo lo que hoy llamamos exvotos. Lo importante es que al final justamente Diego Rivera hace una conclusión, perdón, en el último párrafo que les estoy mostrando, ¿no? Donde habla de la situación, habla todo el tema de explotación y demás, dice, en tal situación el pueblo mexicano cree en los milagros, solo cree en el milagro y en la realidad de los seres y las cosas. Ambas dos las pinta en los retablos. Este texto, de hecho, va a ser, como lo dice él, vinculado a las pinturas votivas que se conocen como retablos, lo dice en el primer párrafo, y hace una mezcla como ocurría de manera común en los textos de Diego Rivera, ¿no? Para hablar de cómo se hace un proceso de mestizaje artístico, cultural, y cómo esta vena mexicana prehispánica, a pesar de la invasión, es la que sale adelante. O sea, ya sabemos esa construcción que le da Diego Rivera. Este texto va a ser fundamental para lo que diríamos poner en valor las pinturas de los exvotos. Sobre todo, que él al final habla, ¿no? Y le da una potencia al tema de lo que va a implicar estos elementos dentro de lo que él en otros textos va a llamar el verdadero arte mexicano, lo real del arte mexicano y todas estas cosas, ¿no? A partir de esta época se voltea a ver a los retablos, y eso también generó que de momento algunos retablos, como sabemos en el caso de la ciudad de Puebla, en algunas iglesias de momento pues acababan en la basura, algunas veces acabaron como parte del coleccionismo, aparecieron por muchos lados, pero a partir del texto de Diego Rivera se le dio un valor distinto a voltear a ver estos retablos, como ocurrió con muchas cosas en las que Diego Rivera escribió. Esta estructura de esta pieza del exvoto o del retablo, como ya vimos también que se le llamaba, pues va a repetirse de manera constante. Inclusive hoy existen maestros exvoteros, ¿no? Uno de ellos muy famoso es Alfredo Vilchis o Alfredo da Vilchis como firma, que incluso, independientemente de ser un exvotero, donde a da Vilchis se le puede pedir un exvoto. Yo tengo un exvoto de la Virgen de San Juan pintado por él hace unos años, pero también el exvoto en esta estructura que les he presentado influyó en algunas pinturas de Frida. Algunos pintores y pintoras de México lo han utilizado como estructura de composición, e incluso hoy, como el ejemplo de da Vilchis u otros exvoteros incluso de Puebla, pintan exvotos usando esta estructura, usando esta escritura que no cuida la ortografía ni la gramática, porque tampoco es necesario,
inventando historias de agradecimiento porque no fueron abducidos por extraterrestres. Hay un exvoto que a mí me fascina de Vilchis, Quirarte agradeciendo a la Virgen el famosísimo gol maravilloso del Mundial del 86. Es decir, también ya se ha utilizado la estructura del exvoto como un elemento o como una estructura narrativa visual en donde estos elementos como la cartela, como la escena, como la imagen en la que se agradece, el que solicita el exvoto, siguen apareciendo, pero ya con intenciones de carácter artístico o creativo, no, sin ser piezas de carácter votivo en cuestión de fe. El segundo punto que quiero compartirles tiene que ver con el sitio de Puebla, ¿no? Hay que recordar las fechas del sitio, que eso me parece muy importante. Si bien la batalla del 5 de mayo es una batalla que en realidad desde que el ejército francés ataca directamente al fuerte de Guadalupe y que llega a la zona cercana hasta que el ejército francés va en retirada franca y demás, la batalla ocurre en menos de 5 horas, ¿no? Eso es lo que dura la batalla del 5 de mayo, que además está documentada por los telegramas que el propio general Zaragoza, desde el cuartel general que fue en la iglesia de la Virgen de los Remedios, le escribe al ministro de Guerra y Marina para que le informe al presidente de la República, Benito Juárez. Entonces sabemos esta batalla minuto a minuto. Zaragoza sigue el plan de defensa de la ciudad. Zaragoza, estando en la zona de Acatzingo, en esta región, enferma, le pide a Ignacio Mejía que le consiga una casa para descansar. Ignacio Mejía consigue una casa, renta una casa en la avenida Reforma, casi llegando a la calle 16 de septiembre, y Zaragoza muere ahí el 8 de septiembre del propio año 1862. El presidente Juárez firma un decreto el 11 de septiembre, donde esta ciudad, a partir de la publicación del decreto, se va a llamar Puebla de Zaragoza, y Zaragoza va a ser benemérito, y se publica el 25 de septiembre de 1862. Si quieren ver el periódico oficial donde se publica el nombre de nuestra ciudad desde 1862, en este momento está expuesto en la galería del Palacio Municipal, y por cierto acaba el domingo esa exposición, así que pueden ir a ver el periódico oficial desde que nos llamamos Puebla de Zaragoza. Bueno, el Ejército Oriente queda en manos de un general zacatecano, Jesús González Ortega, que se va a encargar de generar la estrategia de defensa. Y esa estrategia de defensa de González Ortega va a basarse en una estructura militar de fuertes, ¿no? En torno a la ciudad de la defensa. Los franceses ya no van a atacar solamente por un punto y deciden que la comandancia general y el lugar donde va a iniciar el ataque va a ser en el Cerro de San Juan. Es decir, si bien estaban en suroriente, ¿no? la parte que atacan los cerros, se van a mover ahora al norponiente, ¿no? Y desde el Cerro de San Juan van a generar los bombardeos y van a generar toda la estrategia de ataque. Les voy a dar nada más un zoom a este maravilloso plano que también está expuesto en la galería del Palacio Municipal, es propiedad del Ayuntamiento de Puebla, y aquí vemos el Cerro de San Juan, vemos estas líneas que son importantes porque van generando las líneas de ataque, de un ataque ya estructurado y de un ataque que va a ser justamente planeado, no para ir directamente con el ejército sobre la ciudad, como ocurrió en 1862, sino para ir generando justamente un cierre de comunicaciones, de alimentos, ¿no? De agua a la ciudad. Y lo que vemos en estas estructuras estrelladas son los fuertes militares que se construyen reforzando edificios religiosos como Santa Anita o la parte del colegio de San Javier y la construcción que está en proceso, que es la antigua penitenciaría, bueno, la penitenciaría, que se va a volver el Fuerte Iturbide, que hoy es San Javier, como lo llamamos, que después se va a volver otra vez penitenciaría. Vemos todo este muro de defensa que llega, por ejemplo, aquí, y el nombre que tiene son el nombre de los fuertes: el Fuerte Hidalgo, que sería el Carmen, el Totimehuacán Ingenieros, que está en esta garita, el Remedios o Zaragoza, que estaba en la iglesia de los Remedios, ¿no? Y bueno, tenemos Loreto y Guadalupe. Entonces,
Este plano maravilloso, impreso a partir de una plancha de mármol trabajada de manera litográfica, es una maravilla porque nos permite ver justamente el ataque francés y nos permite también ir leyendo, ¿no?, los elementos que dan información, como la noticia histórica del sitio, y estas litografías que se encuentran en la orilla, que presentan el estado ruinoso en el que quedó la ciudad después de los 62 días de sitio, porque además sabemos, y esto es también algo muy interesante, en el 5 de mayo tenemos los partes de los generales, los telegramas de Zaragoza, los partes de Zaragoza. Pero en el caso del sitio del 63, la literatura, al igual que las imágenes, es bastante profusa, porque tenemos diarios de guerra como el del general Troncoso y otros diarios que han salido poco a poco a la luz. Tenemos el parte del general González Ortega, que a mí me parece un documento que habría que leer de verdad, porque muestra cómo se defiende la ciudad y cómo está esta idea muy, muy fuerte y tremenda, pues, de defender a la nación desde Puebla, y además de todo el material visual, pensando en la parte mexicana. Pero justo lo que quiero mostrar y que me parece fundamental es que los franceses también escribieron mucho y también generaron muchas imágenes. Estas litografías, por ejemplo, de cómo queda, por ejemplo, la huerta de Santa Inés, ¿no? El 5 Sur entre 9 y 11, por ejemplo, o sea, estos daños tan tremendos. La toma de la penitenciaría, que ahorita más adelante hablaré de lo que implicó la toma de la penitenciaría de San Javier. Estas litografías justamente muestran el estado ruinoso después del sitio. El mapa, como les decía, muestra dos detalles, inclusive de las barricadas, como pueden ver del lado derecho, de la forma del ataque, que vamos a ir reconociendo en muchos otros materiales. Aquí les voy a pasar una serie de materiales que están publicados en Francia, porque el sitio de Puebla del 63 significó para Francia un reto que tenían que superar después de la derrota del 62, y que con una estructura militar totalmente distinta, con un cambio de general, con un cambio de estrategia y con un análisis más detallado de lo que implicaba las fortificaciones y el ejército mexicano en Puebla, les iba a permitir tomar esta ciudad. Porque si sabían que si tomaban Puebla, prácticamente tenían el camino abierto para la Ciudad de México, y así ocurrió, ¿no? En diferentes periódicos franceses, hay que recordar que está gobernando Napoleón III y su política colonizadora va a ser general y brutalmente avasalladora contra el norte de África, y esa también la intención la tenía para el caso de México y del continente. Pues todo lo que ocurre en el sitio de Puebla va a ser importante, porque al ganarlo, al entrar en la ciudad, que además esto es importante porque no es que se haya vencido y rendido la ciudad se acaba entregando por el tema de agua, por el tema de balas, por el tema de que ya es inhumano, por decirlo de alguna manera, y el general González Ortega lo comunica y lo escribe además en los partes de guerra. Que hay que saber que ese parte se publica en el 63, porque él se escapa y logra escribir los partes y publicarlos cuando todavía México ya está siendo invadido. Entonces les quiero mostrar, por ejemplo, periódicos franceses donde presentan planos similares al Careaga hecho en Puebla del ataque francés. O sea, tienen que demostrar con la propaganda política oficial que tomaron Puebla en un acto militar trascendente para Francia, ¿no? Porque tomar Puebla implicaba eso, trascender. Entonces, en las publicaciones francesas podemos ver que hay una gran cantidad de imágenes, de mapas, que a mí me parece maravilloso, que dan fe de que la fortificación de la ciudad, lo hablo en general, ¿no?, como un plan, era tremendamente grande y fuerte. Y además, en diferentes periódicos, como el 30 de mayo de 1863, se van a publicar grabados que muestran imágenes de cómo fue el sitio de Puebla. Entonces aquí podemos ver justamente el cuartel del general Forey en las faldas del Cerro de San Juan, que más equivaldría justamente a lo que hemos visto en el plano.
Y claro, estas cosas se ilustran a partir de descripciones, a partir de otras imágenes, pero lo importante es cómo Francia crea desde, les repito, desde los medios oficiales un discurso de victoria en torno a haber tomado esta ciudad, ¿no? Y este me parece interesante, ¿no? Porque además la construcción imaginaria de esta ciudad, la ciudad de Puebla, va a ser en torno a las torres, a la catedral, al paisaje de volcanes, y eso lo vamos a ver continuamente. Es interesante, ¿no? Porque cuando el general González Ortega habla de cómo se va a defender la ciudad, a esta ciudad la llaman Zaragoza. O sea, no le llaman Puebla de Zaragoza, sino la ciudad se llama y le dicen, la nombran, y cuando se refieren a ella, le van a decir Zaragoza, ¿no? Y cuando hablan de la plaza de Zaragoza, evidentemente hay como una doble interpretación sobre el general, pero también hablan de esta plaza, plaza en sentido militar. Entonces, toda esta serie de grabados, ¿no?, tienen que ir presentando la fuerza, el número y la potencia del ejército francés para tomar Puebla. E incluso pues, esta imagen de abajo a mí me llama mucho la atención porque justamente es mostrar en evidencia del sitio y de la forma en que se activó el tema militar con los bombardeos que la ciudad sufrió durante todo este proceso. Y aquí queda perfectamente ejemplificado. Es decir, también es una construcción de una retórica militar que muestra que el ataque a Puebla ahora sí fue un ataque organizado, pormenorizado y que generó una estrategia militar para tomar la ciudad, ¿no? Pero por el otro lado, cuando va haciendo la invasión calle por calle, toma por toma, el ejército francés levanta un archivo fotográfico de cómo va quedando la ciudad de Puebla. Por eso es que es increíble porque hasta donde yo sé y hasta donde está publicado, no tenemos fotografías para nada del tema de la batalla del 5 de mayo. En cambio, del sitio del 63 hay un levantamiento fotográfico calle por calle que se va tomando y que estas fotografías van a servir justamente para hacer los grabados y las pinturas que hagan referencia al sitio. Es decir, hay una gran construcción visual de lo que es el sitio. Estas maravillosas fotografías de la Fototeca Antica, que además han digitalizado y están en su sitio web con el gran trabajo que siempre hace Jorge Carretero Madrid para la difusión, conservación y conocimiento de la fotografía antigua, son una de esas muestras espectaculares. Estas son unas estereoscópicas, pues de cómo queda y cómo está el entorno de la antigua penitenciaría, o sea, del fuerte Iturbide, como se llama, tanto en su parte exterior como en su parte interior. Estas fotografías también que son tomadas meses después del sitio, ¿no? Y que esta me parece increíble porque el fotógrafo se aleja lo suficiente y nos permite, además de ver los campos de cultivo, hacer una toma de al fondo a la iglesia de San Javier, lo que equivaldría a los patios del antiguo colegio jesuita, y la parte de atrás, la penitenciaría, y muestran la destrucción que tiene el muro sur, y que ese es el muro y esta parte la que va a aparecer en otras pinturas. Y ya cuando uno ve a detalle también se pueden ver las barricadas y varias cosas que vemos en los planos. Aquí hay un acercamiento para que vean el nivel de destrucción que tuvo la penitenciaria, y esta que además me parece maravillosa, que está tomada también del otro lado, lo contrario a la fotografía anterior, que nos permite ver todos esos elementos. Cuando vemos esta famosa pintura de Jean-Adolphe Bus, que se encuentra en el Palacio de Versalles, en las salas de pinturas de batallas ganadas por Francia, pues más allá de que es una pintura de una gran precisión de detalles, inclusive donde uno de los militares franceses es herido y está descrito el herido, etcétera, etcétera, podemos ver un paisaje verdaderamente espectacular de esta vista, pero además podemos ver justamente los daños de la penitenciaría que corresponderían con los daños presentados en las fotografías, ¿no? Esto va a ocurrir, esta es la toma de San Javier, el 29 de marzo de 1863, y tomar
el fuerte el fuerte Iturbide, que es como se llama oficialmente dentro de los planos y la estrategia militar, construido en torno a la penitenciaría que está en ese momento en proceso, va a ser uno de los momentos más importantes para el ejército francés, porque a partir de la toma de San Javier, pues se va a ir tomando después Guadalupe, la avenida Reforma, se va a bombardear el Hospicio, San Marcos, la 9 queda hecha a pedazos. Entonces va entrando poco a poco el ejército, ¿no? Y va a significar algo muy importante. Justamente aquí les marco en el plano de Careaga aproximadamente los lugares desde donde están las perspectivas de las imágenes que les presento, tanto de las tomas fotográficas como de la propia penitenciaría. Se hacen una gran cantidad, como les decía desde el principio, de representaciones de la batalla de Puebla, ¿no? Pero inclusive la arquitectura en muchos casos ni siquiera corresponde, salvo por las descripciones, ¿no? Que hasta hoy siguen siendo válidas de una ciudad, hablando de hoy del centro histórico, con torres, etcétera, etcétera. Entonces, les quiero mostrar eso, igual que las litografías que existen, la toma aquí en el mismo periódico, ¿no? En la ilustración, que me parece muy, muy interesante, porque este exvoto que estamos acercándonos a él se sumaría al conjunto de imágenes que tenemos sobre el sitio del 63. Si bien hay algunas pinturas que hoy se encuentran expuestas en San Pedro Museo de Arte, que no son precisamente elaboradas por pintores académicos, que muestran la batalla del 5 de mayo, el tema es que en el 63 tenemos la producción local con la producción francesa, tanto de estos levantamientos fotográficos como de los grabados que van a aparecer en las publicaciones, mostrando el heroísmo del ejército, y vemos cosas tan espectaculares en un sentido visual que hoy no nos creemos. Hoy esta calle, la 9 Sur Norte, pues hay transporte público, la iglesia de la esquina es la parroquia de San Marcos, podemos ver sobre la base de la torre, del campanario, las marcas, es clarísimo el bombardeo de esa esquina, que no tumbó más allá de la estructura que fue lastimada, pero podemos ver el nivel de destrucción que tuvo la ciudad. La verdad es que no nos imaginamos a veces este nivel de destrucción. Todo el lado izquierdo que podemos ver cómo se están construyendo barricadas y cómo tenemos inclusive, se pueden dar cuenta del lado izquierdo, todos los daños. O sea, es una ciudad que no podríamos reconocer, ¿no? Esto es básicamente dando la vuelta sobre la 5 Poniente, ¿no? Aquí hay otra vez fotografías de la colección de Jorge Carretero, ¿no? De cómo queda la destrucción de esta zona en torno a la zona donde hoy estaría el hospital Christus Muguerza de la UPAEB, la antigua casa de maternidad. Y esta, que además es impactante, que va a estar después referenciada porque sería la avenida, hoy Avenida Reforma, y la esquina que ven destruida es la del Hospicio. Al fondo estaría la torre que se ve justamente, sería San Marcos, es decir, estamos en ese entorno de estas fotografías, y que inclusive cuando Maximiliano y Carlota llegan a Puebla, se comenta cómo Carlota ve esto, sabe que es el Hospicio, y dicen que da sus joyas con tal de que esto se recupere, porque ellos ven todavía cuando entran el gran daño que tiene esta ciudad. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es justamente todas estas imágenes de la destrucción que de alguna manera muestran, y por eso hablo de esa construcción del imaginario, el heroísmo del ejército y cómo dejan la ciudad. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, es cuando toman la iglesia de Guadalupe, ¿no? También, y en muchos casos, pues los ilustradores conocieron esto por información, por fotografías. Esta imagen, que pues, tiene todo un contexto para poder entenderla bien, es cuando justamente el general Forey llega a la catedral, y entonces podemos ver lo que tendría que ser de fondo el zócalo, parte de los portales, la torre que se ve a la izquierda, al fondo sería la Torre de Santo Domingo, que la reconocemos. Y bueno, esto nos da una idea de cómo se va haciendo una descripción de todo esto. Y lo más interesante, ¿no?, es esta portada que a mí me llamó mucho la atención cuando la encontré buscando justamente todo el tema de la construcción visual del sitio, que inclusive es tan importante la toma de Puebla que
aquí lo pueden ver como noticia, Napoleón III organiza una fiesta, vamos a decir así, en el castillo de Fontainebleau para celebrar la caída de Puebla. Esto es un dato, yo no lo conocía, pero que visualmente aquí está representado, en donde hay fuegos de artificio y hay todo una representación donde dice al fondo Puebla y dice Bazaine, Forey, Durand, los generales que toman la ciudad, y que para Napoleón es tan importante la caída de Puebla que organiza una fiesta en Fontainebleau, ¿no? En uno de los castillos de la realeza, por lo que implica haber tomado Puebla, porque eso va a implicar tomar México. Y así se sigue construyendo esto hasta estas acuarelas que creo solamente, bueno, yo las encontré en un archivo francés, afortunadamente digitalizado, que me parecen una maravilla y que también van dando cuenta desde otra construcción distinta al grabado, distinta a la foto, de cómo se hace la toma de Puebla, pero que en muchos casos hay cruces visuales, ¿no? Después del desastre del 63, les quiero poner estos documentos, estos extractos de las actas de Cabildo, porque justamente nos dan muestra de que la ciudad queda muy destruida, la toman los franceses, después van con Ciudad de México, pero de manera inmediata empieza un proceso que no fue tan rápido de reconstrucción de la ciudad. Entonces, me parece importante, ¿no? Porque, bueno, están ya pidiendo que empiece a entrar material para reconstruir todo lo destruido durante el sitio. Siempre me ha gustado porque hablan de que se haga una excepción, ¿no? En temas de impuestos y demás a maderas. Entonces, ¿por qué necesitamos maderas? Porque hay que hacer andamios, hay que hacer estructuras para sostener esta ciudad que acaba de ser destruida. También el tema, o sea, se están adelantando a las lluvias, ¿no? Esto es hace casi 189 años, donde se pide reemplazar las banquetas y además porque viene el tiempo de lluvias y entonces va a haber encharcamientos, etcétera, etcétera, y eso va a generar además epidemias y va a generar muchas otras cosas. También piden, ¿no? Revisar, verificar todo el tema de los lugares donde hay cadáveres mal sepultados, que no dio tiempo justamente por lo que se vive en el sitio, ¿no? Y es muy interesante esta información en el periódico oficial en 1863, ¿no? Donde al final dicen que se han reparado edificios, cañerías públicas, se han limpiado o aseado las calles, los cuarteles y los conventos, porque los conventos, como ya vimos en algunos otros espacios religiosos, funcionaron como fuertes y albergaron tropas, que además ahora las toman los franceses, y que bueno, ya se ha mejorado el alumbrado y ha comenzado la reparación de los paseos, de los lugares de la ciudad, ¿no? Y pues bueno, también lo dicen que se va a dispensar temas de impuestos porque la ciudad ha sufrido muchísimo por el sitio, ¿no? Entonces, estos documentos también nos hacen ver este imaginario y esto que está ocurriendo. Lo importante también es saber, tal como ocurrió en el 5 de mayo, que hubo presencia de ejércitos de diferentes lugares de México y sí tenemos información de presencia de combatientes de Querétaro, ¿no? ¿Qué tiene que ver Querétaro con esto? González Ortega, justamente el 28 de marzo de 1863, cuando hablan de la penitenciaría, habla de que hay batallones que auxiliaron en la defensa de San Javier, y entre esos batallones, además de Zacatecas, hay de Guanajuato y hay uno de Querétaro, ¿no? Y él informa que están aguantando, que estuvieron aguantando el ataque a San Javier. Y un coronel, el coronel Herrera y Cairo, le informa al general González Ortega que, y esto es como terrible esta información que la pone González Ortega en todo el texto maravilloso de la defensa del sitio, ¿no? Donde le dice, pues podemos sacrificar a todo el batallón de Querétaro, ¿no? Porque sacrificándolo igual podemos volver a tomar San Javier. Y es increíble porque esta importancia que González Ortega le da a San Javier y que incluso comenta que hay un coronel que quiere sacrificar a todo el batallón de Querétaro, también lo vamos a ver con los franceses e inclusive con lo de Napoleón III. O sea, San Javier se vuelve un símbolo del sitio, ¿no? ¿Por qué me interesó hacer este énfasis en donde sí hay información contundente de la presencia de Querétaro? Porque justamente ya para acercarme al final de esta charla, la imagen a la que Esteban Flores agradece que no haya muerto y que no le hayan cortado la pierna, la Virgen del Pueblito, es una advocación que se venera en Querétaro. Hoy se venera en Corregidora,
y en la época virreinal a este lugar le llaman el pueblito donde está la Virgen. Aquí tenemos una foto del actual santuario de la Virgen del Pueblito, que además tiene algunas características interesantes. Aquí hay un acercamiento de la imagen y como nos damos cuenta, justamente es la Virgen, digo, no hay lugar a dudas, lo dice el texto, pero vale la pena porque, repito, tal vez no es una advocación que conozcamos mucho en Puebla, pues es una advocación queretana. Una advocación además importante, considerando que además una advocación difundida, protegida, venerada e impulsada por los franciscanos, que durante el periodo virreinal tuvo una gran importancia, como la tiene hasta hoy, pero que tampoco tenía la forma o la imagen que hoy vemos. Es una virgen ampona, estas vírgenes triangulares, perdón, me adelanto nada más, aquí está, como la Virgen de San Juan de los Lagos o como la Virgen de Zapopan, como la Virgen de Talpa. Tenemos este texto que me parece interesante, que justamente es la historia y un novenario sobre la imagen de Nuestra Señora del Pueblito, que escribe además un fraile, ¿no? Pero del Colegio Santa Cruz de Querétaro, que va a ser un texto que vale la pena revisarlo, impreso en 1761, donde habla de la historia de esta milagrosa imagen, y vemos en la estampa que eso además hay información de los cambios y adaptaciones que tiene la imagen de la Virgen del Pueblito, donde la imagen está soportada por San Francisco de Asís, que además él mismo soporta 3 esferas. Sobre estas esferas, o sea, San Francisco con las esferas funciona a manera de columna que sostiene a la imagen de la Virgen del Pueblito, y abajo pueden ver que hay una pequeña imagen que es la imagen de un niño Dios, que de acuerdo a la información que existe, ese niño Dios siempre estaba junto a la imagen, ¿no? Pero no la tenía a un lado. Aquí describe que es una imagen algo mayor que de media vara, o sea, un poco más de 43 centímetros de talla, ¿no? Es decir, trabajada en madera, ¿no? Pero que además representa, y esto me parece importante por lo que les voy a compartir, la concepción purísima de la Reina de los Ángeles. O sea, es una inmaculada concepción, de acuerdo a esto, ¿no? El texto va hablando justamente de las características de la Virgen, y el texto relaciona justamente al tema de Querétaro bajo el cuidado o el impulso de la orden franciscana, que es la misma que impulsa el culto a esta imagen, ¿no? Por eso dice, le tributan humildes cultos y le rinden amorosas alabanzas. ¿Quiénes son? Pues son los hijos de mi seráfico padre San Francisco, porque el escritor también es franciscano. Con lo que está por demás de decir que este prodigioso traslado de la concepción purísima de María, misterio de tanto júbilo para toda la Universidad Iglesia y asunto de tanto honor para toda mi religión seráfica, se halla en este claustro de menores como su casa y en su trono. Es justamente explicando dónde está la Virgen, explican cómo está toda la estructura. Ahora, ahí es donde tenemos un cruce de imágenes que me parece también fundamental, nada más solo como referencia, porque este es un boceto que elabora Peter Paul Rubens, que es toda una alegoría de la Inmaculada Concepción como patrona de la corona, la Inmaculada Concepción como dogma que es protegido, impulsado y defendido por la corona española, pero Rubens crea San Francisco Atlas, como se le ha denominado, donde San Francisco está hincado, soportando 3 esferas que representan las 3 divisiones de la orden franciscana, la masculina, la femenina y los legos, y esas órdenes justamente son la base sobre la que se soporta el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, ellos lo soportan. Aquí es literal el asunto. Este es un boceto, sabemos que la imagen fue conocida y fue difundida por grabados, como el que ustedes pueden ver, ¿no? Y justamente por eso quería mostrarles el libro, porque el libro relata, o sea, dice que al final de cuentas la Virgen del Pueblito es una Inmaculada Concepción, así que si vemos esta imagen con todo este simbolismo que tiene tan profundo y que da para hablar de otra charla, pues lo que hacen es trasladar y quitar a la Inmaculada, ¿no? que presenta Rubens en su obra, y poner a la Virgen del Pueblito. Esta imagen fue conocida, les pongo algunos ejemplos
de Puebla, aquí en la capilla del Beato Sebastián de Aparicio, en el remate de la parte alta del retablo, podemos ver una imagen también de San Francisco Atlas con la Virgen basada en el grabado, ¿no? La pintura que también se encuentra en San Francisco de Acatepec. Y ¿por qué es tan importante esta relación? Porque en este exvoto, por ejemplo, del siglo XVIII, y les quería poner un ejemplo también de una pieza también votiva, pero virreinal, se habla de una operación, otra vez es un tema con el médico, es una pintura espectacular, verdaderamente este exvoto, y lo que se pide es justamente que por favor, pues quien haga el milagro de la curación de esta mujer que tiene una operación en un seno, sea el Santísimo Cristo del Encino y la Santísima Virgen María del Pueblo. Y es la Virgen que vemos debajo de Cristo, esa Virgen ampona que está ahí. Y como les decía, es interesante ver porque en las estampas virreinales, la Virgen del Pueblito, esta Virgen ampona, ha reemplazado a la representación de la Inmaculada Concepción de Rubens, pero al final de cuentas es la misma, porque el texto nos dice que la Virgen del Pueblo o del Pueblito es una Inmaculada Concepción, así que se puede cambiar la imagen, no pasa absolutamente nada, y San Francisco Atlas sigue soportando a la Virgen, y dentro del discurso local franciscano de Querétaro, pues funciona bien. Y por eso encontramos estas pinturas virreinales donde la imagen de Nuestra Señora del Pueblito, ¿no? Va a tener siempre a San Francisco, siempre lo va a tener como columna, como les decía, ella está arriba y el niño Jesús va a estar a un lado. Después se va a hacer la estructura, digo, y eso lo podemos ver también en el grabado, ¿no? Y en esta comparación que pongo del traslado de la imagen, porque me encuentro es una inmaculada, que además del lado izquierdo es evidenciado más que es una inmaculada por los colores blanco y azul, que de momento cuando uno ve tantas imágenes de la zona del Bajío y demás, de vírgenes zamponas, uno se hace bolas muy fácil entre San Juan de los Lagos, el Pueblito, Talpa, Zapopan, ¿no? Ya uno va viendo que la de San Juan de los Lagos tiene los angelitos en la cabeza, que la Virgen del Pueblito, en el siglo XIX se le puso una estructura para que esa estructura soportara tanto a la Virgen como al niño, y el niño no quedara, como tenemos de información virreinal, a los pies. Aquí tenemos inclusive una fotografía también, ¿no? De la imagen, porque la imagen ha tenido varios cambios en la estructura, e incluso cuando la Virgen, y esto es siglo XIX, por ejemplo, se va a volver patrona de Querétaro, ¿no? Ya como estado, vean que le eliminan la estructura base de San Francisco Atlas, ¿no? Y lo que se pone es un nimbo con una filacteria, ¿no? Que viene el nombre para no confundirla, pero ya esto es un grabado que tiene que ver con un Querétaro decimonónico, pero que no deja de venerar a la Virgen como su patrona. Resulta interesante que en el capítulo 6 del libro que les presentaba, justamente se llama Varios prodigios que ha obrado el Señor por medio de la Sagrada Imagen del Pueblito en algunas personas próximas a morir y en otras tenidas por muertes. Me pareció interesante, revisando el libro, que apareciera un capítulo dedicado a los prodigios de la Virgen en torno a personas que van a morir, porque justamente nos relaciona con el exvoto. Si bien la petición a un santo, a la Virgen, a Dios, a un ángel, puede ser general, y ya vemos que muchas tienen que ver con personas que tienen situaciones de accidentes o de temas médicos a punto de morir, no deja de ser interesante que haya un capítulo en donde, cuando se informa y difunde las funciones de la Virgen del Pueblito, hay un tema que tiene que ver con el tema de la muerte. Inclusive hace referencia a cómo esta imagen ayuda a las personas en esta epidemia, dice el segundo párrafo, que es epidemia general, que llamaron comúnmente Matlazáhuatl, y comenzó en esta ciudad el día 24 de abril del año de 1730. Y esa es, bueno, otra de esas historias de temas de imágenes. Así que cuando ya integramos todo el análisis que he presentado, me parece una imagen increíble este exvoto. Es un combatiente que es muy probable que haya sido de Querétaro por esta veneración de esta vocación mariana tan particular, tan unida geográficamente. Les digo, hoy se venera, su santuario está en Corregidora, o sea, un lugar muy cercano a Querétaro capital, pero resulta muy relevante que dentro de todo este conjunto de imágenes que tenemos en torno al sitio,
cuando vemos la imagen que se decide pintar por el exbotero con el donante del lado izquierdo y vemos el ataque del lado derecho de los franceses a caballo y demás, yo cuando la estaba viendo no podía dejar de pensar, ¿no?, en los periódicos de la época que también, sin conocer la topografía precisa del Valle de Puebla y de la relación del Cerro de San Juan y del Valle, esta relación de montañas, subidas y bajadas, yo la verdad es que no podía dejar de pensar en términos de una convergencia plástica visual, como el exbotero pinta al ejército francés en una especie de cerro, que es muy probable que Esteban Flores les haya platicado. Los franceses estaban desde un cerro y de ahí estuvieron bombardeando la ciudad, ¿no?, y que había líneas de defensa y había barricadas, y etcétera, etcétera, porque esto es lo que vemos representado en la parte de abajo por el exbotero. Esa es la imagen que representa el momento de la batalla donde Esteban Flores es herido en su pierna, y esto es lo que yo lo que leo en esto es lo que él recuerda, porque además sí se sabe que muchos exboteros, cuando pintan, van pintando lo que va narrando la persona, el devoto, de que fue, claro, reconstruyen espacios y demás, pero me parece importante porque además la aparición mariana en medio del campo de batalla resulta fundamental, porque es quien va a interceder por Esteban Flores de acuerdo al texto, ¿no? Y cuando uno va viendo el mapa, pues bueno, hay muchísimos elementos que corresponderían de acuerdo a las descripciones existentes, ¿no? Entonces, bueno, a mí por eso es que me parece una imagen verdaderamente apasionante en términos de la construcción visual de un hecho histórico, por un combatiente que agradece, que con toda posibilidad era de Querétaro, de estos batallones que vinieron a la defensa de Puebla desde el 5 de mayo y que también estuvieron presentes en particular en el fuerte de San Javier, donde fueron los mayores ataques, bombardeos, y ya vimos todo lo que ocurrió ahí, y que hoy contemos con esta maravillosa pieza que da fe en todos los sentidos de la participación en este hecho histórico de México, pero que también es una muestra de esta construcción visual en torno a los hechos históricos que normalmente buscamos en reportes de guerra o podemos buscar en estos acervos fotográficos, pero que pocas veces volteamos, y además es muy difícil encontrar representaciones como este exvoto que dan cuenta de que también existe una historia individual, una historia particular que da fe y registra los hechos históricos y que nos permite acercarnos por diferentes caminos al pensamiento de las personas que vivieron esos momentos, y que gracias a estas obras de arte pues podemos acercarnos a sus sentimientos, a su vida, en este caso a lo que le ocurrió a Esteban Flores, que no sabemos más de él. Yo me puse a investigar en las listas de soldados y por ahí había un Esteban Flores y no encontré en ninguno de los documentos su nombre, pero ha trascendido porque esta imagen llega hasta nosotros y hoy conocemos la memoria de un combatiente del sitio del 63, agradeciendo a su devoción mariana, que es la Virgen del Pueblito, el doble milagro de no haberle amputado la pierna y de que haya sobrevivido a este terrible sitio. Muchísimas gracias y pues bueno, doy paso si hay alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Fabián. Vamos a pedir a las personas que están siguiendo la transmisión que nos compartan sus preguntas, comentarios, justamente en la sección de comentarios de Facebook para que podamos compartirlas contigo. Tenemos por aquí ya un comentario de Luma Albarrán, te dice: muy interesante conferencia, felicidades. Y Juan Carlos te comenta que es muy popular la devoción de esta imagen en Querétaro. En una ocasión le tocó ver la fiesta que se hace en su honor en el convento de San Francisco en la capital queretana. No sabía que se encontraba en Corregidora. Gracias por la plática, siempre se aprenden datos muy interesantes. Muchas gracias. Vamos a esperar un segundito más para que te compartamos otras preguntas que están llegando. Tenemos otra pregunta sobre lo que sucedió entre el tiempo de la batalla de Puebla y el sitio, de mayo a marzo. Lo que ocurrió
Estaba pensando, viendo si tiene el micrófono. Cuando muere Zaragoza, aquí está. Bueno, o sea, Zaragoza muere, pensemos, a ver, vamos con cronología, ¿no? El 5 de mayo es la batalla, el ejército francés se va hacia la zona de Veracruz, o sea, regresa por el camino de Amozoc, y lo que va a hacer Zaragoza es crear justamente el plan de defensa, porque él sabe que van a regresar los franceses. Entonces, hacia la zona de Acatzingo, toda esta región que tiene que ver con el camino que va a Veracruz, lo que va a hacer Zaragoza es justamente un planteamiento de defensa que no lo va a terminar cuando muere, ¿no? Por tifus el 8 de septiembre de 1862. Entonces, cuando González Ortega le va a tocar, bueno, no le toca, más bien lo nombran el general del Ejército de Oriente, él es el que va a establecer el cerco militar, ¿no? A partir de una estructura de defensa con fuertes y con barricadas. Ahora bien, quisiera llamar la atención de esto. El caso, por ejemplo, del fuerte de Loreto, que es la capilla de Loreto, en realidad cuando Zaragoza llega a Puebla en 1862, él llega el 3 de mayo, y es decir, llegó un par de días antes de la batalla, y por ejemplo, el caso del fuerte de Loreto, ese fuerte se había construido desde 1814 para defender a la ciudad y tener custodiada la ciudad del posible ataque de los insurgentes, ¿no? Que ya habían, por ejemplo, ido a la Ciudad de México y demás. Entonces, lo que Zaragoza hace, sabiendo que vienen por el camino de Amozoc, que en este mapa queda muy claro, es, digamos, utilizar la estructura militar que ya existía, ¿no? Y poner a trabajar a toda la parte de ingenieros, que por ejemplo Joaquín Colombres era quien dirigía la parte de ingenieros para generar una estrategia de defensa para el 5 de mayo. Pero durante todo este tiempo, entre la muerte de Zaragoza y el inicio del sitio, pues lo que se va a hacer es fortificar la ciudad. Los franceses van a llegar por el otro lado, ¿no? O sea, por acá, y por eso es que el ataque a San Javier va a ser primordial, porque lo tienen que tomar para entrar hacia la ciudad, y por eso también explicaría esta parte, por qué la destrucción es tan grande en la zona de Santa Inés, ¿no? En la zona de todo lo que es la 9 Norte-Sur, la 5 Oriente-Poniente, la iglesia de San Agustín, por qué queda tan mal, que aquí la podemos ver, y tiene que ver justamente con ver cómo se está moviendo el ataque francés. Y entonces, esto es lo que va a ocurrir, van a, entre 8 de septiembre de la muerte de Zaragoza hasta el 16 de marzo de 1863, pues la ciudad va a estar preparándose para un ataque. Y los franceses de igual manera se van a estar preparando con más soldados, con más armas, con más equipamiento militar para atacar la ciudad. Muchas gracias. Alfredo Rojas te dice, excelente tu participación, Fabián. ¿Podrás compartir esa ponencia? Bueno, queremos decirles que esta conferencia se queda en línea aquí en nuestro perfil de Facebook del Museo Amparo y que también estará disponible en nuestra página web www.museoamparo.com para que puedan volver a verla. Marco Antonio Martínez te dice, entonces, si la devoción del exvoto está dedicada a una virgen de devoción de Querétaro, él era oriundo de ese estado y no de Puebla. Saludos a Fabián. Excelente investigación. Mis felicitaciones. Gracias. Pues sí, es probable, ¿no? que haya sido un combatiente. Yo por eso quería hacer este cruce que presenté de si había combatientes de Querétaro. Y sí los hay. Cuando uno lee, les repito, desde el 5 de mayo, hay batallones de Querétaro, hay varios batallones, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la información de González Ortega, estos textos están, les digo, sacados de este maravilloso y espectacular y emocionante texto que escribe el general sobre el sitio, nos habla que hay batallones de Querétaro. Ahora, es una devoción, como comentaban, muy fuerte en Querétaro. Son devociones, además, hay que decirlo, regionales. Además, Querétaro tenía una función importante desde San Francisco, bueno, más bien impulsada por los franciscanos hacia el norte, de misiones y demás. Yo quise presentar el caso de Querétaro para demostrar que sí existieron combatientes de Querétaro y que entonces es probable, por ser una devoción además regional y tan particular, que la persona
que sabemos su nombre, ¿no? Esteban Flores, haya sido un combatiente de Querétaro que estuvo en el sitio, pero solamente como una probabilidad, tampoco podemos asegurarlo, porque les pongo un ejemplo, la Virgen de San Juan de los Lagos, de los Altos de Jalisco, del exvoto que vimos aquí al inicio, y creo que nos puede ayudar también, pues si tenemos aquí la información, no dice nada. Evidentemente este exvoto era para estar colgado en San Juan de los Lagos, igual que el exvoto de la Virgen del Pueblito tenía que estar colgado en el santuario de la Virgen del Pueblito, pero en Puebla, las monjas de Santa Rosa de Lima tienen una capilla y tienen mucha veneración en el siglo XVIII por la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces, es probable que pudiera existir un exvoto a la Virgen de San Juan de los Lagos pintado en Puebla que acabó en San Juan de los Lagos por un poblano. Les digo eso porque si bien sí son devociones regionales, de momento hay otros lugares o por el movimiento de personas que veneran a estas imágenes, pero sí, nada más para puntualizar, sí quise demostrar con esta parte de Querétaro que sí hubo y tenemos conocimiento claro y pleno de batallones de Querétaro y de otros lugares de México. Aquí me interesaba Querétaro por la advocación mariana. Muchas gracias, Fabián. María Guadalupe Pérez Hurtado te dice, gracias, muy interesante todos los datos históricos. Y Claudia Marín tiene un comentario. Ella dice que es interesante el formato apaisado en este exvoto, que rompe con los tamaños tradicionales y formatos de los demás. Sí, ese tema también de ser apaisado, demasiado alargado, no es común. Ahora, es interesante porque casi siempre los pensamos menos largos, pero muchos de estos temas son láminas recicladas, pedazos de madera reciclados. Esto es madera. De momento, hoy pensamos más en los exvotos de lámina, ¿no? De momento, no tenemos en la mente cuando hablamos de exvotos de manera primaria, exvotos de madera como este o exvotos en tela, o sea, pinturas al óleo sobre tela. En la iglesia aquí de la Soledad hay dos exvotos maravillosos que están pintados sobre tela, por ejemplo. Entonces sí, también el formato tan alargado en el sentido apaisado sí resulta interesante en la composición. Pedro Sarda te dice, muy, muy interesante, Fabián, felicitaciones por tan extenso conocimiento e investigación. ¿Hay noticias de otros soldados de la República que no estén registrados durante el sitio de 1863? Pues esta pregunta es interesante porque, por ejemplo, cuando González Ortega da en los partes en ese texto información, igual que los otros generales que escriben textos como Troncoso, que lo publica hasta 1901, ¿no? Por ejemplo, su diario de guerra y se lo dedica a Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. Se dan los nombres de varios no soldados, sino hablan de tenientes, coroneles y demás, que cuando uno ve el listado de González Ortega, y eso porque lo estuve un poquito cruzando, no aparecen, por ejemplo, ¿no? No conozco en el caso particular de las batallas en torno a la intervención francesa en Puebla, por ejemplo, listados grandes de información de los nombres de las personas. Por eso también, así como esta pintura que me parece increíble, ¿no? Aquí está, de Esteban Flores, que al menos ya sabemos que hubo un Esteban Flores y que además está pintado en la esquina, ¿no? Pues así hay un Patricio Ramos, ¿no? Que pintó cosas espectaculares y pintó y pintó y pintó y hasta escribió un texto. Y los textos de los partes de guerra o la información que existe del 5 de mayo, pues nunca habla de un Patricio Ramos, pero tenemos sus pinturas. Entonces, creo que eso también es interesante porque si bien la historia se escribe en torno a los grandes personajes, la gente como Patricio Ramos, la gente como Esteban Flores y otros que de momento pueden aparecer por ahí registros, pues son también los ojos de la historia en esos momentos. Y creo que por eso, a mí al menos en lo particular, me parece tan interesante, además de leer los textos, les digo que a mí me parece también fundamental leer directamente a González Ortega para este momento y los demás diarios. Creo que es interesante contar con otros materiales, por eso y eso lo agradezco de verdad a Silvia, cuando me invitó para esto, le dije sí, porque me parece una obra de arte espectacular, por las implicaciones que tiene, que son las que les he compartido, y porque justamente temas de ese tipo.
Alex Arias, maravillosa investigación y elocuente presentación. Mil gracias. Saludos desde Costa Rica. Y Gavino Méndez te pregunta si tienes algún dato sobre la batalla en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en 1863 contra los franceses. No tengo ningún dato, desgraciadamente, pero lo que sí le puedo hacer es invitarlo a ver en la Galería del Palacio Municipal un plano maravilloso del siglo XVIII donde aparece San Pablo del Monte. Pero no, desgraciadamente de la batalla no tengo información. Muchas gracias, Fabián. Y vamos a terminar con este comentario de Alfredo Rojas que te dice, en el tema que abordaste es muy importante, el tema que abordaste es muy importante. Mucha gente desconoce el tema de los exvotos. Cuando recorres los sapos, encuentras toda una serie de imágenes, algunas originales, otras no. Es impresionante el valor que le dan los franceses en esa incursión. ¿Después de qué tiempo los exvotos cayeron en desuso? Pues sí, en realidad no han caído en desuso. Más bien ya no se pintan tantos. En Puebla hay pintores de exvotos que justamente pintan exvotos, como les decía, más por intenciones chuscas o hasta de souvenir turístico, ¿no? Que uno encuentra en los sapos, pero sigue habiendo exvoteros. Les digo, el tema es que no es tan común. Si ustedes visitan Talpa, San Juan de los Lagos, que de ahí es mi papá, por eso conozco muy bien el tema de San Juan, aún hay exvotos pintados y el tema es, además de estos retablos como se autonombran y como los nombra Diego Rivera, y después que se les pone exvotos por esta reflexión de lo que yo decía del concepto de promesas, aún hay pintores de exvotos. Ya no se usa tanto porque además las donaciones por promesa, como les decía hace unos momentos, pues son también de cabello. A mí el cuarto de exvotos de San Juan de los Lagos me parece una cosa espectacular, porque de momento siempre lo veo como una instalación artística contemporánea con bicicletas colgando, playeras de las Chivas, maquetas, una caja llena de cabello que podría ser una pieza espectacular de Teresa Margoles. O sea, hay una visualidad increíble, pero sigue ocurriendo, ¿no? O sea, sigue habiendo exvotos. En Chalma también hay exvotos. De momento se dejaron de utilizar, de momento se dejó de hacer público también el agradecimiento, cambiaron también las formas. Todos hemos visto en las iglesias que ahora hay exvotos de colgar el bracito, el corazoncito, la piernita, que además pues eso nos viene también de Europa. En el caso de Italia los exvotos son maravillosos porque son piezas de plata completas del torso, de la cabeza, y muchos de ellos basados en grabados de libros anatómicos. Pero sigue habiendo exvoteros, lo que digo, ya no es tan común, pero sigue habiendo. De hecho, en Twitter yo sigo unos exvoteros poblanos que hacen cosas bien padres. Yo les quiero inclusive pedir un exvoto de un tema personal para tener mi exvoto. Vilchis, que es el exvotero que ha tenido exposiciones en Europa y demás, sí hace estos exvotos, por ejemplo, del fútbol que estuvieron en la Basílica de Guadalupe o otras cosas bien locas, pero es un exvotero también de pintura. Sí, yo tengo un exvoto de Vilchis, justamente dedicado a la Virgen de San Juan de los Lagos, de la cirugía de una persona. Y viene la cirugía, como hemos visto en perspectiva, todo, y en el listoncito viene el retrato de la persona, la fotografía, ¿no? Para como autentificar que es él. Entonces, sí, es una tradición pictórica visual de agradecimiento que me parece interesante, muy interesante además, que no se ha perdido del todo afortunadamente, pero porque hoy hay otras maneras de agradecer. Bueno, ya está agradecimientos en línea, ¿no? O por cadenas de WhatsApp, entonces ahí hemos evolucionado también en la forma de agradecer una promesa. Muchísimas gracias, Fabián. Ha sido una charla sumamente interesante. Te agradezco mucho el haber aceptado la invitación y haber compartido este análisis tan rico, poder hablar de iconografía, de documentación y vincular a partir de esta obra, de este exvoto del sitio de Puebla de 1863, todo el contexto y las lecturas que una obra te lleva a realizar. Muchísimas gracias a todos los que siguieron esta transmisión en vivo. Queremos compartir con ustedes
que en nuestra página web www.museoamparo.com tenemos un libro digital que pueden descargar que habla justamente sobre los exvotos, la colección de exvotos del Museo Amparo, que tiene una colección de aproximadamente 700 que ustedes pueden consultar y donde también tenemos el análisis de varias de estas obras para que puedan profundizar más en este tema. Nuevamente, muchas gracias, Fabián. Nos vemos muy pronto y los esperamos en la próxima sesión de la colección a detalle. Muy buenas noches para todos. Bye y gracias.